Buenas tardes a todo aquel que está viendo la clase de formulación de un proyecto a cargo de Ángeles Bravo y Claudia Escudey, estudiantes de práctica en grupo, y quien les habla Daniela Muñoz, estudiante de práctica de comunidad. Bueno, ¿qué es un proyecto? El término proyecto hace referencia a la planificación o a la realización de un conjunto de acciones que se desean llevar a cabo con el propósito de conseguir un fin determinado u objetivos concretos. Bueno, tipos de proyectos. Podemos encontrar diferentes tipos de proyectos, aunque los que se destacan principalmente son dos. Entre ellos son el proyecto productivo empresarial y el proyecto público o social. Uno, el proyecto productivo empresarial tiene beneficios económicos y el otro proyecto tiene beneficios sociales. Bueno, la fase de un proyecto. Todo proyecto lo podemos estructurar en 5 fases. Estas son inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Más adelante nos enfocaremos en cada una de estas. Dentro de las fases encontramos la fase 1 de un proyecto que es conocida como diagnóstico, evaluación inicial o inicio. El nombre dependerá del proyecto, es decir, si es económico o social. Esta etapa es la más importante de un proyecto, por ende, si el diagnóstico falla, probablemente fallará su planificación, su ejecución y su evaluación. El diagnóstico se realiza para fundamentar, pero a la vez para plantear la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto que estamos creando. Entonces, para demostrar que nuestro proyecto es oportuno, necesitamos contar con información real que obtenemos a través de datos cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos son aquellos que conocemos por medio de la palabra, mientras que los datos cuantitativos son aquellos que conocemos a través de los números. La información presentada en un proyecto siempre debe ir desde lo general a lo particular. Por ende, si queremos hacer un proyecto, por ejemplo, relacionado a la obesidad, tendríamos que partir con datos mundiales, luego nacionales, luego regionales, hasta llegar a lo particular, que serían los datos comunales. Aquí tenemos dos ejemplos, uno de datos cuantitativos y uno de datos cualitativos respecto al tema obesidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de datos cuantitativos, automáticamente debemos integrar en nuestro proyecto gráficos o estadísticas. Esto otorgará seriedad a nuestra investigación y a la vez un respaldo numérico. Aquí podemos ver un gráfico que dice obesidad del género femenino en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el año 2017. Estas gráficas permiten tener al lector una idea de la importancia que tiene hacer un proyecto relacionado a esta temática. Y al otro lado, podemos observar aquellos datos de la palabra, los datos cualitativos. Estos suelen ser respaldados por algún autor o algún documento. Siempre se recomienda usar documentos de organizaciones o instituciones conocidas, como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, el Censo, etc. Como se puede observar en el ejemplo, si bien el dato no cuenta con números, consiste en un estudio de profesionales que explicarían un factor fundamental causante de la obesidad femenina. Y dice, de acuerdo a la encuesta Bicentenario realizada en el 2015, se explica como causa principal de la obesidad femenina las exigencias diarias como las labores del hogar hacia los hijos, en el trabajo o incluso maritales o sexuales. Estas implicancias han contribuido en los altos porcentajes de obesidad, siendo un conjunto de responsabilidades que imposibilitan un estado de vida adecuado, sobre todo en aquellas mujeres que tienen una vida sedentaria y propia de responsabilidades domésticas.
En los proyectos sociales se cree importante agregar en la etapa diagnóstica lo que conocemos como árbol de problemas. Un árbol de problemas es una técnica que se usa para definir la necesidad o el problema que pretende solucionar nuestro proyecto. Tiene la función de identificar el problema a través de sus causas y efectos. ¿Por qué? Porque en gran cantidad de ocasiones terminamos pensando que el problema es una cosa y en ocasiones aquello no es el verdadero problema, sino una causa o efecto del verdadero problema. Por ejemplo, creemos que el problema es que las mujeres no denuncian cuando son maltratadas, pero ese no es el verdadero problema, sino una causa, ya que el verdadero problema es que el país no cuenta con la política ni seguridad suficiente para aquellas mujeres que sí denuncian a su agresor. Entonces, eso es lo que nos permite un árbol de problemas, generar una lluvia de ideas con nuestro equipo para aclarar la problemática central, pero a la vez nuestras causas y efectos. Pero, ¿cómo se elabora un árbol de problemas? Como podemos ver en la imagen, se divide en 3 estructuras: causas, problema central y efecto. En la parte de las raíces se identifican las causas esenciales y directas al problema. En la parte del tronco se define el problema central y en la parte de las ramas o copa del árbol se definen los efectos. Continuando con el ejemplo de la obesidad, presentamos lo que sería un árbol de problemas. En este caso se realizó una especie de gráfica, pero muchas personas tienden a integrar igual la figura de un árbol para que se pueda entender su concepto. Contamos entonces con las raíces, que serían las causas, y en este caso, causa de la obesidad sería acceso a comida rápida a bajo costo, la baja actividad física y los débiles patrones alimentarios. Luego, en el problema central, sería el aumento de la obesidad en las mujeres de 18 a 29 años de la comuna de Talca. Como pueden ver, el problema central está bien detallado, tiene las edades, también el sector en el cual nos vamos a dirigir, en el cual se va a dirigir nuestro proyecto, que en este caso sería la comuna de Talca. Quizás también sería importante agregar el plazo en el que se va a realizar nuestro proyecto. Es decir, si se va a realizar en 12 meses, en 2 años, ahí también lo podríamos especificar. Y los efectos de nuestro problema serían la dependencia económica, el aislamiento social, la depresión, etc. Cabe destacar que el ejemplo que estamos presentando respecto a la obesidad es una suposición. Es solamente para que ustedes logren comprender la información que les estamos planteando. Ya, el proyecto también tiene sus objetivos, que son aquellos resultados que deseamos querer lograr y alcanzar por medio de la fase de ejecución, que es aquella donde nosotros ya vamos a realizar nuestras actividades. Nos encontramos con el objetivo general, que es aquella misión o meta del proyecto, y esta suele ser a largo plazo, que ya cuando realizamos más bien todas las actividades, como lo es el objetivo específico, que es donde con cada actividad pretendemos lograr algo. Y sin embargo, estos son medibles, concretos y acotados a un tiempo delimitado. Como dijo Ángeles, necesitamos tal vez este objetivo específico, lograrlo, no sé, en 2 semanas, 3 semanas. Depende el objetivo que propongamos. También aquellos objetivos generales y específicos van delimitados de acuerdo al territorio, la población con la que queremos realizar este proyecto. Para la creación de aquellos objetivos nos encontramos con la taxonomía de Bloom, que es muy utilizada ya que nos permite formular verbos para que quede nuestro objetivo de una mejor manera y quede más completo. En el objetivo general tenemos verbos como son recordar, que se encuentran elegir, observar. También tenemos comprender, que es preguntar, clasificar. Aplicar también tenemos, que es actuar, emplear, analizar, evaluar, crear, entre otros verbos.
También para nuestro objetivo específico, también podemos encontrar estos verbos por la misma taxonomía y podemos encontrar como lo son recordar, que es elegir, observar, también comprender, clasificar y comparar, aplicar, que se basan en desempeñar, ejecutar, analizar, evaluar, crear, entre otros. Cabe destacar que cada palabra dependerá de lo que nosotros queremos realizar. Si en nuestro caso queremos realizar un proyecto que pretenda diseñar un plan para que las mujeres bajen de peso, nos va a servir la palabra crear y entre los verbos sinónimos de crear encontraríamos el verbo diseñar. Todo dependerá de aquello que queremos realizar en nuestro proyecto. Bueno, por ejemplo, acá pusimos el mismo ejemplo que puso Ángeles, que era la obesidad. Entonces acá en el objetivo general quisimos emplear actividades que potencien el estilo de vida saludable, permitiendo una baja de peso y mejor calidad de vida en las mujeres con obesidad de los 18 a 29 años de la comuna de Talca en un plazo de 12 meses. El objetivo general siempre es más delimitado y más completo, ya que no podemos, por ejemplo, podemos, pero va a quedar muy amplio poner mujeres de Talca. Entonces, por eso delimitamos edades que son de los 18 a los 29 años y también el plazo de 12 meses, ya que se necesitan tener plazos, si no, un proyecto pudiera durar muchos años y no se pudieran lograr todos los objetivos que queremos alcanzar. También encontramos los objetivos específicos, que como ejemplo pusimos enseñar ejercicios básicos a través de clases virtuales vía Zoom. También pusimos elaborar actividades didácticas para incentivar la comida saludable. También coordinar con nutricionistas el seguimiento de peso y la dieta con aquellos pacientes, en este caso como lo son las mujeres de la comuna de Talca, de aquellas edades mencionadas. Ya. Fase número 3 es la formulación o planificación. La planificación de un proyecto es la ordenación sistemática de todas aquellas tareas o actividades que pretendemos realizar. Pretendemos realizar para así lograr los objetivos planteados en la etapa inicial o en la de diagnóstico. En la planificación es de suma importancia exponer lo que se necesita hacer y el cómo se desea que éste se lleven a cabo. Bueno, la matriz de marco lógico es para presentar de forma lógica y organizada las actividades que se desean llevar a cabo en función a los objetivos presentados en la etapa de diagnóstica. Se utiliza la matriz de marco lógico como método para definir y evaluar las actividades pertinentes a la problemática que se desea resolver. Bueno, la matriz de marco lógico es una tabla que nos permite representar en forma resumida y estructurada el proyecto propuesto, pero no solo de una forma de presentar información, sino que también asegura una buena conceptualización y el diseño de este proyecto. Bueno, en la siguiente diapositiva muestra una matriz de marco lógico donde podemos encontrar el fin, el propósito, los componentes y las actividades, y también lógica de intervención, los indicadores, las fuentes de verificación y la hipótesis. Bueno, ahora explicaremos los conceptos de la matriz de marco lógica. Primero, el fin. Bueno, este corresponde a indicar cómo el proyecto a largo plazo contribuye a la solución del problema que se ha diagnosticado. El propósito es como el objetivo general del proyecto. Corresponde indicar cuál es el resultado directo a ser logrado como consecuencia de la utilización de los productos entregados por este proyecto. Se debe tener en cuenta que cada proyecto tiene un solo propósito. Bueno, después vienen los componentes.
Bueno, los componentes es donde corresponde indicar e identificar cuáles son los bienes o servicios que produce o entrega el proyecto para cumplir su propósito. Bueno, y de lo último están las actividades. Estas son las tareas o acciones específicas que se van a realizar en el proyecto. Bueno, también es muy importante mencionar que los indicadores se miden por porcentaje y estos deben ser mayor a un 50%, ya que si es menor no tendría sentido ni viabilidad, ya que el porcentaje de participantes sería muy bajo. Bueno, los medios de verificación son pruebas físicas. Esta es donde podemos comprobar que el proyecto sí funcionará. Y por último, encontramos la hipótesis, que la hipótesis, disculpen, es lo que se podría llegar a pasar positivamente o negativamente en la realización del proyecto. Dentro de esta etapa encontramos lo que conocemos como presupuesto. Es necesario mencionar que un presupuesto es un conjunto de herramientas que proporciona lo necesario para desarrollar y lograr controlar un proyecto. Permite la organización y a la vez la elaboración de nuestras actividades. El presupuesto contiene todo lo que se va a invertir en nuestro proyecto, por lo que se debe tener claridad y tiempo al momento de realizarlo. En esta etapa es súper importante que se trabaje en equipo, porque si algún gasto queda fuera del presupuesto, será dinero extra que tendrán que invertir como grupo. Entonces, trabajando en equipo, si a uno se le olvida algo, el otro lo puede recordar y lo podemos integrar en el presupuesto. Pero, ¿cómo hacemos un presupuesto? Debemos tener en cuenta que para hacer un presupuesto es necesario tener una lista de ingresos mensuales, una lista de gastos fijos cada mes, una lista de los gastos que varían cada mes y un cálculo de la diferencia entre gastos e ingresos. Aquí es súper importante tener en claro cuál es la lista de gastos fijos cada mes. Estos son los gastos que no cambian o varían muy poco. Por ejemplo, en el caso de una familia, un gasto fijo sería el gas, porque su precio, si bien cambia 10 pesos, 20 pesos, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, en los gastos que varían cada mes tenemos la comida, porque un mes podemos comprar 3 kilos de arroz y en el otro mes solo 1. Y, por ejemplo, en los cálculos de la diferencia entre gastos e ingresos mensuales, en una familia se deberían considerar los bonos, los aportes, los beneficios, las pensiones de alimentos, todos aquellos ingresos que le sirven a la familia. Y acá tenemos un ejemplo de lo que sería un presupuesto. Aquí el presupuesto se divide en 4 cuadros. El primero es mantenimiento. En esto se integran los datos, por ejemplo, de arriendo. Aquí podemos tener los arriendos de oficina, de internet, de un toldo, de todo lo que vamos a arrendar. Luego tenemos los costos directos, que serían los honorarios o los pagos a los profesionales. Por ejemplo, si vamos a contratar a un profesor de educación física, consideramos en esta etapa el pago de su sueldo. Luego tenemos los costos indirectos, que son aquellos pagos externos. Por ejemplo, los pagos de administración, como es el caso del pago hacia un contador auditor. Y luego tenemos los costos de materiales e insumos. Acá va todo el equipamiento, desde los notebooks, desde la radio, desde comprar un televisor, hasta las cartulinas, hasta los plumones, hasta un lápiz grafito, todo lo que vaya de acuerdo a los materiales e insumos que vamos a necesitar en nuestro proyecto. Si queda un lápiz fuera anotado acá, ese lápiz tendrá que ser costeado por el grupo. Bueno, ahora nos encontramos en la fase 4, que es la ejecución del proyecto, que esta parte desde cuando realizamos todas aquellas actividades necesarias para generar aquellos alcances acordados que anteriormente mencioné, por ejemplo, los objetivos generales, tanto como los específicos.
Para esto se necesitan 3 partes fundamentales, que son la organización, que son de aquellos medios humanos, por ejemplo, los profesionales que vamos a utilizar, ya sean nutricionistas, preparadores físicos, que nos van a aportar con sus conocimientos, también la responsabilidad, el compromiso, entre otros medios humanos. También encontramos los materiales del proyecto, que también los vimos anteriormente, como dijo Ángel, en el presupuesto, que ya sea si hoy día queremos realizar una clase online de ejercicio, necesitamos, por ejemplo, una colchoneta, necesitamos tener buen acceso a internet, entre otros recursos. Y estos recursos también van determinados a cada actividad que queremos realizar. También necesitamos un control, que esto es para asegurar nuestra ejecución, ya sea un control, como lo dije, de los tiempos, la delimitación, entre también un control de nuestros participantes. Por último, tenemos concluir, que esto es para obtener la aceptación y hacer la entrega del producto o servicio en el cual estamos dando en aquella ejecución de actividades. Acá encontramos una herramienta muy buena que es como para la organización y también que define aquellas actividades necesarias para complementar el trabajo del proyecto. Esta carta Gantt se planifica por medio de tiempos y por medio de las actividades que nosotros nos planteamos. En ella se establecen los plazos en los cuales se debe realizar lo programado, ya que es muy importante tener aquellos plazos para que una actividad que sea para una semana no la estemos haciendo en 3, y así el proyecto va a durar mucho más, y también tenemos que tener en claro que tenemos un presupuesto para cierto tiempo, no para los tiempos que nosotros queramos. A modo de ejemplo, tenemos una actividad que dice conversatorio integral con las mujeres respecto a sus problemas, intereses, conflictos y a posibles soluciones para mejorarlo. Acá encontramos, si bien una carta Gantt un poco más acotada, que es de un mes. Acá en los cuadraditos que vemos, los rojos, están marcados cuándo se va a realizar esta actividad. En sí, acá está el día marcado. Sin embargo, en la que viene acá es una carta Gantt mucho más completa. Encontramos por semanas nuestra carta Gantt y es mucho más larga, si bien acá vemos la semana 1, la 2, la 3. Por ejemplo, aquí dice la recopilación de información se va a utilizar la semana 1, 2 y 3 y 4, que sería como aproximadamente un mes. Entonces esta carta Gantt es como la que se da en la mayoría de los proyectos que son a realizar más ampliamente, a largo plazo. Bueno, y la última fase, la fase 5, es la evaluación final. Bueno, la evaluación social de un proyecto se ocupa de identificar y valorar los beneficios y costos sociales de un proyecto en particular, de manera de determinar la rentabilidad en términos sociales, es decir, el aumento del bienestar social que traerá dicho proyecto para la comunidad. Es importante también tener en cuenta que si bien existe una evaluación final, la evaluación debiese realizarse después de ejecutar cada actividad. Con el propósito de hacernos entender si lo que estamos haciendo va por un buen camino o no. Y si es que no está por un buen camino, anticiparnos para realizar un cambio de manera temprana y que no se estropee el proyecto en su totalidad. Bueno, aquí podemos observar los instrumentos y técnicas de evaluación. Bueno, en la primera imagen podemos ver la observación. Esta es la acción y el efecto de observar y examinar con detención algo. En la segunda imagen podemos encontrar la encuesta. Esta es una serie de preguntas que se realizan a muchas personas para reunir datos o para destacar una opinión.
Bueno, y finalmente en la tercera imagen podemos encontrar las fichas, que esto son pedazos de papel plástico o de cualquier otro tipo de material donde se consignan datos o información que se archivan. Cabe destacar que estos son solo algunos instrumentos que se utilizan en la etapa de evaluación. También podemos encontrar otros como la entrevista, como una pauta de observación, una pauta de comentarios, pero estos son los instrumentos que más se utilizan. Y como mencionó mi compañera anteriormente, es de gran utilidad que se ocupen luego de ejecutar cada actividad, y en ello es muy importante la opinión que tienen los usuarios a los cuales nosotros estamos interviniendo. En este caso, si estamos interviniendo a mujeres de 18 a 29 años de la comuna de Talca, es muy importante que les preguntemos a ellas si las actividades están funcionando o no. Y esa sería nuestra presentación. Invito a mis compañeras a prender su cámara para poder despedirnos. Ya, esta presentación fue elaborada por quien les habla, Ángeles Bravo, también por mi compañera Claudia Scudey, que somos estudiantes en práctica de grupo, y por Daniela Muñoz, que es estudiante en práctica de comunidad. Esperemos que esta presentación les sea útil, la puedan observar las veces que consideren necesario, y ante cualquier duda, consulta, inquietud e incluso alguna sugerencia, no dudar en contactarnos a nosotras o a nuestro supervisor Roberto Berríos, también hacia nuestro profesor guía de práctica, el profesor Jaime Pardo. Muchas gracias por su atención.